Bueno, el día de hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. Quiero empezar la plática haciéndote una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Alguna vez has sentido que necesitas empezar de nuevo? ¿Alguna vez has sentido que necesitas empezar de nuevo? Tal vez después de un fracaso. Tal vez fracasaste en algún negocio, en algún sueño, en alguna meta. Y cuando te diste cuenta, ¿verdad?, que estabas en medio del fracaso, tenías ese deseo, esa necesidad de empezar de nuevo. O tal vez después de una falla, de un pecado, de una falla moral, te encontrabas derrotado, te encontrabas confundido, pero había dentro de ti el deseo de poder empezar de nuevo. Tal vez después de un tiempo de malas decisiones, ¿verdad? A lo mejor puedes voltear a un momento de tu vida donde las malas decisiones se acumularon y llegaste al punto donde anhelabas empezar de nuevo. Tal vez después de un divorcio, mejor estás aquí y experimentaste un divorcio y después de ese divorcio sintiéndote solo o sola, te preguntabas si podrías empezar de nuevo. Tal vez después de una traición, a lo mejor alguien te traicionó, lastimó tu corazón y te dejó así, ¿verdad?, en el suelo, y tú te preguntabas si podías empezar de nuevo. Y la verdad es que la posibilidad de empezar de nuevo, de hacer cambios y dejar atrás todo lo que no queremos en nuestra vida, es un sueño que todos tenemos, ¿verdad? Unos puede ser algo muy trágico, para otros puede ser algo no tan trágico, pero al final todos tenemos este sueño, este anhelo de poder comenzar de nuevo. Todos queremos tener la oportunidad de salir del caos, de salir de la confusión, de salir del desorden en el que a veces nos encontramos. Somos atraídos por la idea de la renovación, de la transformación. Es un tema que como cristianos, ¿verdad?, repetimos muchas veces, el tema de la renovación, de la restauración. Y sabes que cuando David, el salmista, el rey David, anhelaba empezar de nuevo después de experimentar el caos en su vida, a causa de un gran pecado que David cometió. No solamente pecado, un crimen que David cometió. Se encontraba en el caos, se encontraba derrotado, se encontraba sintiéndose sucio, pecador, lleno de maldad en su corazón. Él se encontraba en esa situación por algo que había hecho, no por algo que alguien más había hecho. Pero cuando David se encontraba así, en el suelo, derrotado, sufriendo las consecuencias de su pecado, de sus malas decisiones, él escribió la siguiente oración. Él escribió y oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bonita oración, ¿verdad? Pero tiene mucho más significado cuando nos damos cuenta cuando la hizo David. Cuando David hace esta oración y le pide a Dios que haga esto en él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso sucedió, ¿verdad?, otra vez cuando David está en el fondo, está derrotado, ha pecado, ha cometido un crimen. Y no solamente eso, Dios lo confrontó, Dios lo castigó, y es cuando David hace esta oración. Pero me encanta también cómo en la Biblia, la versión The Message, encontramos estas palabras. The Message es la traducción que hizo Eugene Peterson, que era un pastor, era un académico, era un teólogo, era un poeta, que tomó la Biblia en su original, en el griego y en el hebreo, y la tradujo
a un lenguaje más actual, un lenguaje que tú y yo podamos entender de una manera más fácil, ¿sí? Y fíjate cómo él toma ese versículo, esta oración de David, pero la traduce de la siguiente manera. Y es esta que dice: Dios, haz un nuevo comienzo en mí. Forma una semana de Génesis a partir del caos de mi vida. Wow, otra vez, porque creo que es a mí me gustó mucho desde que la leí por primera vez. Dios, haz un nuevo comienzo en mí. Forma una semana de Génesis a partir del caos de mi vida. Como está diciendo, ¿verdad? El caos nos habla de confusión, nos habla de desorden, nos habla de confusión y desorden en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, que experimentamos, ¿verdad? Cuando fracasamos, cuando fallamos, cuando pecamos. Después de un periodo de malas decisiones, como estaba diciendo, después de un divorcio, estamos en caos, estamos en confusión, estamos en desorden. Si hay algo que sabemos tú y yo, porque somos lo suficientemente adultos para saberlo, es que no queremos vivir en confusión y desorden. Ninguno de nosotros queremos vivir en confusión y desorden. ¿Por qué? Porque la confusión y el desorden nunca son promotores de las cosas buenas que tú y yo anhelamos. La confusión y el desorden no es promotor de vida, no es promotor de paz, no son promotores de armonía, de salud mental, física, emocional, espiritual. Ninguno de nosotros queremos tener confusión y desorden. Pero la palabra caos es de lo que habla, que nos encontramos de esa manera. Una semana Génesis, como lo describe, o el nombre que le da este traductor de la Biblia, una semana Génesis nos habla del proceso a través del cual Dios puede empezar de nuevo algo en nuestra vida, o todo en nuestra vida. Cómo Dios puede empezar algo en tu vida, en tu alma y en tu espíritu de nuevo. Especialmente si tú eres una persona que anhelas empezar de nuevo. Si tal vez te encuentras en una situación donde hay confusión, donde hay desorden en tu vida, en tus pensamientos, y anhelas empezar de nuevo. Hay cosas que quieres dejar atrás, hay cosas de las cuales te quieres olvidar. Hay cosas que no quieres permitir que sigan afectando la manera en que vives, la manera en que piensas, en la manera en que sientes. ¿Sí? Necesitamos una semana Génesis. ¿Y a qué me refiero cuando digo que necesitamos una semana Génesis? Cuando empezamos a leer la Biblia, ¿verdad? Nos damos cuenta de algo. Y es que antes de esa semana que leemos en el primer capítulo de Génesis, al inicio de la Biblia, ¿verdad? Nos dice que todo se encontraba en caos. El cosmos se encontraba en un caos, en un desorden, en confusión. De hecho, así es exactamente como Génesis describe el estado de la tierra antes de que Dios la ordenara. La nueva versión internacional del castellano lo dice de la siguiente manera. Dice: la tierra era un caos total. Pero cuando lees ese primer capítulo de Génesis te das cuenta de algo. Es que en 7 días, en esa semana, en una semana de Génesis, Dios sacó a la tierra del caos y la transformó en un lugar perfecto para la vida. Una semana, cuando piensas en el término, ¿verdad? Una semana de Génesis, en nuestra vida no es literalmente una semana, ¿verdad? Es más bien el tiempo necesario para empezar de nuevo. Así cuando tú pienses, ¿verdad? O cuando piensas en la oración de David que dijo: crea en mí una semana de Génesis. No estaba David pensando: Señor, hazme empezar de nuevo en 7 días, ¿verdad? No se estaba refiriendo literalmente a una semana.
Pero sí se estaba refiriendo a entrar en un proceso de renovación, de restauración en su vida. Entonces, tal vez tú estás aquí, yo estamos aquí y tú y yo necesitamos una semana Génesis. Pero no estamos hablando que necesitamos 7 días, ¿verdad? Simplemente estamos hablando que necesitamos que Dios empiece en nosotros ese proceso para que podamos empezar de nuevo. Estamos hablando de empezar ese proceso independientemente del tiempo que se tome. Pero queremos empezar de nuevo. Lo escribí de esta manera. Es el tiempo en el que trabajamos junto a Dios para transformar nuestra vida en un lugar perfecto para la vida, la paz, la armonía, la salud mental, emocional, física y espiritual. Eso sería como la descripción o la definición de lo que es una semana Génesis. Porque si recuerdas, todo lo que Dios hace en esa semana lo define la Biblia como Dios trabajando. Dios trabaja en esa semana para traer orden, para sacar a la tierra del caos, y lo define como trabajo. Entonces también va a significar lo mismo para nosotros. Es el tiempo en el que trabajamos junto a Dios para transformar nuestra vida en un lugar perfecto para la vida, la paz, la armonía, la salud mental, emocional, física y espiritual. Así que el día de hoy quiero hablar de cómo tú y yo podemos unirnos a Dios en una semana de Génesis. Va a ser muy práctico, muy sencillo, pero creo que si ponemos atención y si abrazamos algunas de estas verdades, podemos darnos cuenta que sí es posible empezar de nuevo. Si tú eres una persona que sientes que necesitas empezar de nuevo, esta palabra es para ti, pero es importante que estés dispuesto a trabajar junto a Dios para avanzar en ese proceso. Así que vamos a ver el primer día. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice de ese primer día? La Biblia dice, dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Yo creo que es bueno empezar donde Dios empieza, ¿verdad? Si tú y yo queremos salir del caos, si tú y yo queremos salir de la confusión, del desorden de nuestra vida, necesitamos reconocer que la luz es buena. Tenemos que reconocer que la luz es buena. Esto es lo que Dios dijo. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Y por qué la luz es buena? La luz es buena porque nos permite ver las cosas como verdaderamente son. Y hay cosas en nuestra vida que tú y yo necesitamos ver como verdaderamente son. Hay cosas buenas en tu vida que tú necesitas darle más valor. Hay cosas buenas en ti que tú necesitas ponerlas en algo como algo central de tu vida. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Hay cosas no tan buenas que necesitamos verlas como realmente son. Entonces, lo primero que hace la luz es que nos permite ver todo como es, pero nos permite ver todo lo bello y todo lo bueno que hay en nuestra vida. A veces cuando hablamos de la luz en términos espirituales, al primer lugar de donde vamos es la luz de Dios va a alumbrar todo lo que está mal en mí, ¿verdad? Y sí sucede eso, pero nos brincamos el que la luz de Dios en tu vida también te permite ver todo lo bueno que hay en ti. Todo lo agradable que hay en ti, todo lo que Dios te ha dado, todas las bendiciones que Dios te ha dado y que a veces ignoramos. En medio del caos dejamos de ver lo bueno, dejamos de ver lo bello que hay en nosotros, que hay en nuestra familia, que hay en nuestra esposa, que hay en nuestros hijos. Empezamos a pensar que todo está mal o que todos están mal. Esa es una evidencia, una de las formas en las que tú te puedes dar cuenta si estás viviendo en confusión, si estás viviendo en caos, y es cuando no tienes la capacidad o la habilidad de ver lo que está bien en ti, lo bueno que hay en ti.
Y más si piensas que no hay cosas buenas en ti. Si a lo mejor batallas cuando yo te digo hay cosas buenas en ti, tú dices, Roberto, es que no estoy tan seguro. Eso me hablaría a mí entonces que tú necesariamente necesitas reconocer que la luz es buena, que tú y yo necesitamos la luz. Porque por más errores que hayas cometido, por más pecados que hayas hecho, tú fuiste creado a la imagen de Dios, lo cual quiere decir que hay algo en ti que es bueno. Hay algo en ti que es bello. Hay algo en ti que todos nosotros podemos ver e identificar como bueno. Sería bueno, ¿verdad? Que tú y yo lo pudiéramos hacer, que cuando nos vemos a nosotros mismos podamos entender, podamos ver aquellas cosas que son buenas. Y como decía, ¿verdad? A veces cuando estamos en un caos pensamos que todo está mal o que todos están mal. Y esa es como una posición muy difícil en la cual estar, ¿verdad? Porque ¿para dónde te haces? ¿Qué haces cuando piensas que todo está mal en tu vida? Que eres malo, que todos están mal, que todos están malos. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Pero la luz nos vuelve la esperanza. Cuando la luz de Dios viene a tu vida y tú te empiezas a dar cuenta, ¿sabes qué? Sí hay cosas buenas en mí. Fui creado a la imagen de Dios. Hay cosas de valor en mí. Eso te devuelve la esperanza, eso te devuelve la gratitud, eso te devuelve la dignidad. Todo eso son elementos fundamentales para poder salir de la confusión y del desorden. ¿Cómo tú puedes moverte de una situación que es caos a una mejor situación? Tienes que empezar creyendo que hay cosas buenas en ti, que hay virtudes en ti, que Dios te creó a su imagen y por lo tanto no todo está mal en ti. No eres una mala persona, fuiste creado a la imagen de Dios. Qué importante entonces es que iniciamos esta semana de Génesis así como la inicia Dios, reconociendo que la luz es buena. Pero la luz no solamente es buena, la luz también es dolorosa en ocasiones. La experimentamos como dolor. ¿Por qué? Porque la luz también nos permite ver con claridad aquello que está mal en nosotros, así como nos permite ver lo bien, las cosas buenas que hay en ti, que muchas veces dejamos de ver. También la luz nos permite ver aquello que está mal en nosotros, aquello que no contribuye al bienestar de tu vida, al florecimiento de tu vida, aquello que no contribuye a tu paz, a tu armonía, a tu salud mental, física y espiritual. Y ¿sabes qué? También necesitamos poder ver esas cosas que no están bien en nosotros. Si vamos a salir del caos, necesitamos este dolor. Necesitamos poder ver lo que no está bien en nosotros, en las relaciones que tenemos, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos. Necesitamos verlo. No podemos seguir engañándonos, llamando a algo que está mal en nosotros como bueno. ¿No nos pasa eso muchas veces? Que hay cosas en nuestra vida que por años, por temporadas de nuestra vida las justificamos. Las llegamos a llamar buenas, cuando al final resultan ser cosas malas, cosas negativas, cosas que deberíamos de haber abandonado en nuestro caminar. Pero no lo hacemos muchas veces porque no tenemos la luz de Dios y no podemos ver las cosas como realmente son. Y esto requiere vulnerabilidad. Eso requiere cierto dolor, que aceptes cierto dolor en tu vida. Si tú vas a empezar de nuevo, si tú vas a poder salir de la confusión, del caos en el que te encuentras, tú necesitas estar dispuesto a aceptar ese dolor y decirle a Dios: Dios, alumbra mi vida y muéstrame aquellas cosas que no están bien, que no contribuyen a las cosas buenas en mi vida. Hay cosas en nuestro temperamento, en nuestro carácter, ¿verdad? Que no son buenas y que no contribuyen, por ejemplo, a un buen matrimonio.
no contribuyen a la armonía matrimonial. Pero a veces somos tercos, ¿verdad? Y defendemos nuestras actitudes, defendemos aquello que hacemos mal por X razón, ¿verdad? Y una de ellas puede ser que todavía no estás viendo claramente que esas actitudes, que esas cosas que haces realmente son dañinas, realmente son negativas, realmente te pueden llevar a la ruina, realmente te pueden llevar al fracaso, te pueden llevar al caos si es que todavía no estás allí. No podemos llamar a las cosas que están mal en nosotros como si fuera algo bueno. Entonces eso pasó en el primer día. En el segundo día, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia, Dios hizo la expansión. A esta expansión Dios la llamó cielo. El cielo representa las cosas de arriba. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que se utiliza el término cielo para hablar de las cosas de arriba, de las cosas superiores, de las cosas santas, pudiéramos decirlo, de las cosas buenas, de las cosas que identificamos con Dios mismo. Eso es lo que representa el cielo. Y para nosotros yo creo que el cielo representa nuestros mejores sueños, nuestros mejores ideales. Cuando tú piensas en tus sueños, cuando tú piensas en tus ideales, regularmente son sueños, son ideales que apuntan hacia arriba, que apuntan a la vida de Dios mismos. Y si vamos a salir del caos, tenemos que recuperar nuestros sueños, tenemos que recuperar nuestros ideales. ¿Por qué? Porque digo que los tenemos que recuperar, porque regularmente en medio del caos, en medio de la confusión mental, del desorden en nuestra vida, perdemos de vista nuestros sueños, nuestros anhelos. Dejamos de verlos, dejamos de tenerlos presentes. Por eso Pablo dijo lo siguiente cuando hablaba de no perder de vista nuestros sueños, nuestros anhelos. Y estoy hablando de esas cosas buenas, ¿verdad? Que tú anhelas para ti, anhelas para tu matrimonio, esos cambios en tu carácter, en tus actitudes, que aunque fracases y fracases, sigues anhelándolos. ¿Sí? Aun cuando estamos derrotados, aun cuando estamos en el piso después de un fracaso, si hacemos el esfuerzo, podemos identificar esos sueños, esos anhelos. Yo puedo ser un buen esposo, yo puedo ser un buen padre, yo puedo ser un buen discípulo de Jesús. Son buenos anhelos, son buenos deseos. Y Pablo dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Como dije ahorita, ¿verdad? En el caos dejamos de creer en las cosas de arriba. Dejamos de creer que las cosas pueden mejorar. Nos deprimimos, nos confundimos, pensamos que llegó el final, que ya estamos en esa situación, estamos en el piso y ya no vamos a poder salir de ahí. ¿Sí? Dejamos de creer en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Dejamos de creer que podemos ser mejores personas. Y así como Dios creó el cielo, tú y yo necesitamos mirar el cielo, mirar hacia arriba. No veas la situación negativa en la cual tú te encuentres como tu techo, ¿verdad? Bueno, aquí estoy, aquí es donde voy a quedarme, este es el resto de mi vida, así es como tengo que vivir. No, hay que levantar nuestra mirada a las cosas de arriba y darnos cuenta que hay cosas por qué luchar, por qué vivir. Es necesario que miremos al cielo, que pongamos toda nuestra atención en las cosas buenas. Una de las evidencias de que estás en confusión, de que estás en caos emocional, mental, espiritual, es que te vuelves súper negativo. Todo es negativo, todo está mal contigo, pero todo está mal con tu esposa, todo está mal con tus hijos, todo está mal con el mundo, ¿verdad? Y si no nos damos cuenta, ¿verdad? Nos vamos hundiendo más y más porque tenemos esta actitud
actitud de que todo está mal. Y mirar al cielo es reconocer que hay cosas buenas, que no todo está mal, que no todo está mal en ti, que no todo está mal en tu matrimonio, ni en tus hijos, ni en tu familia. Hay cosas buenas en ti. Por eso Pablo también nos dice, nos da el siguiente consejo, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. A veces tú y yo defendemos nuestra negatividad, defendemos nuestros malos pensamientos, pensando que de alguna manera el que yo sea negativo y que yo piense mal de los demás dice algo bien de mí, ¿verdad? Tal vez pienses que el pensar bien de los demás te haga a ti más espiritual que ellos. Tal vez el pensar mal te haga pensar que tú eres más maduro, ¿verdad? Porque tú no eres tan simple a ver las cosas. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Si vamos a estar bien, si nuestra vida va a estar bien, si vas a poder comenzar de nuevo, si vas a poder cambiar, tienes que pensar en las cosas buenas. No hay otro camino, no hay otra forma de transformarnos sino de esta manera. Y luego llega el tercer día y dice lo siguiente: dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco, y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y algo que a mí me dice este versículo, ¿verdad? Tal vez no a todas las personas que leen este versículo, pero algo que a mí me dice este versículo es que al llamar a lo seco tierra y a las aguas mar, Dios les estaba estableciendo su potencial y su naturaleza. Porque era la tierra iba a tener un potencial. El mar iba a tener otro potencial diferente, pero al final potencial. De hecho, Génesis dice, ¿verdad?, que cuando Dios separó la tierra de las aguas fue cuando comenzó a brotar la vegetación, empezaron a crecer los árboles, empezaron a crecer las hierbas. La tierra empezó a expresar su verdadero potencial cuando Dios los nombró, cuando Dios los separó. Y lo mismo podemos pensar del mar. Empezó a expresar su potencial cuando esto sucedió. Y aquí creo que es una buena noticia y deberíamos realmente de analizarnos y darnos cuenta si la podemos creer. Y es que para salir del caos nos toca reconocer nuestro potencial. Y déjame, te lo explico de la siguiente manera. Tal vez tú estés aquí y digas: Roberto, es que no sé si tengo potencial, es que pues, yo no fui a la escuela. Puedes tener 1000 razones para pensar que no tienes potencial, pero no podemos ignorar lo que he estado diciendo desde el principio de esta plática. Es que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, y que tú y yo hayamos sido creados a la imagen de Dios, eso establece un potencial en cada uno de nosotros. Porque Dios llamó a la tierra, a lo seco tierra, la tierra pudo producir todo lo que produce. Porque Dios llamó al mar y al agua mar, ¿verdad? Puede producir todo lo que produce. ¿Qué podemos pensar de nosotros si Dios nos creó a su imagen y su semejanza? A lo mejor tú piensas que eres una mala persona, que eres malo, que no tienes remedio. Y a lo mejor puede ser que simplemente no sabes el potencial que hay en ti, el potencial para lo bueno que hay en ti, el potencial que hay en ti para amar, el potencial que hay en ti para crear cosas buenas, para vivir como hijos de Dios. Piensa por un momento, si tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, ¿cuál será nuestro potencial para las cosas buenas?
¿Cuál será nuestro potencial para vivir de una mejor manera? Para vivir como hijos de Dios. Pero muchas veces, ¿verdad? A lo mejor tú simplemente estás pensando, oye Roberto, es que yo no puedo, es que yo soy pecador, es que yo soy débil, es que yo no puedo vencer la tentación. Pero a lo mejor es tiempo de que empieces a reconocer tu verdadero potencial, que empieces a darte cuenta de que Dios ha puesto en ti el potencial de amar, el potencial de hacer muchas cosas bien hechas. Y luego llega el cuarto día. Y dice lo siguiente: Dios hizo los dos grandes astros. El astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Dice este pasaje, ¿verdad?, que las estrellas tienen este trabajo, desarrollan este trabajo. Y es que nos sirven como señales en las estaciones, las temporadas del año, de la vida. Y en ocasiones el caos llega a nuestra vida, no porque eres malo. La confusión llega a nuestra vida, el desorden llega a nuestra vida porque no reconocemos las estaciones de nuestra vida. No reconocemos si aquello que estamos tratando de hacer tal vez ya es tiempo de que no lo hagamos. Tal vez estás en un caos, en una relación personal y tienes años batallando en esa relación personal, pero a lo mejor no te has dado cuenta que esa relación ya se acabó. Y no estoy hablando de tu esposa o de tu esposo. A lo mejor estás tratando de hacer funcionar algo cuando a lo mejor esa estación, ese tiempo ya pasó en tu vida. Fíjate lo que dice este versículo. Dice: hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no. Imagínate el caos en el que se metería un ave, ¿verdad?, que no reconoce que es invierno. Y se queda ahí. No vuela a un lugar más cálido. Se va a meter en serios problemas, ¿verdad? Lo mismo nos puede suceder a nosotros. Es tiempo de movernos, de darnos cuenta que ya llegó el invierno en algunas áreas de nuestra vida y que tenemos que buscar un lugar más cálido. Pero a veces no lo hacemos. Estás tratando de vivir en una estación, en un tiempo o en un espacio que ya deberías de abandonar. Estamos tratando de hacer eso. Y estoy hablando desde relaciones, como dije ahorita. Tal vez todo parece estar bien en tu vida, pero hay ciertas relaciones que complican todo. Y por alguna razón no has tenido la habilidad de simplemente decir adiós. Cuando tal vez es tiempo de decir adiós. Tal vez un trabajo que te tiene infeliz, un trabajo que te tiene frustrado. Pero por alguna razón no puedes ver que ese tiempo ya terminó, que debes de buscar nuevos aires en ese tema. ¿Qué de actitudes? A veces nos estacionamos en ciertas actitudes, en ciertos pensamientos que tenemos y que simplemente nos están afectando, que simplemente nos están haciendo daño, pero no somos capaces de reconocer: es tiempo de cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Y llega el quinto día. Y dice la Biblia del quinto día: dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense,
llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. ¿Y qué saco yo de este versículo? Y saco lo siguiente: hay cosas buenas y bellas en tu vida que Dios espera que multipliques. Otra vez, hay cosas buenas y bellas en tu vida que Dios espera que multipliques. Concéntrate en todo lo bueno que hay en ti y sé fructífero. De verdad, déjame decir eso. Tal vez me oyes decir eso y estás pensando, Roberto, tal vez eso no se aplica a mí. O batallas para aceptarlo como una realidad para tu vida. Si eso pasa por tu mente, si eso pasa en tu alma, ¿verdad? Como que batallas para recibir algo como esto, con mayor razón necesitas una semana Génesis. Con mayor razón necesitas trabajar junto a Dios para avanzar en tu vida. Realmente hay cosas buenas y hay cosas bellas en tu vida que necesitan multiplicarse, que necesitan florecer. Concéntrate en esas cosas, ve esas cosas. Acuérdate que lo primero que dije, ¿verdad? Cuando llega la luz a nuestra vida, por fin podemos ver lo que está bien en nosotros, las cosas buenas que hay en nosotros. Bueno, para el quinto día ya nos toca multiplicarlas. Ya nos toca ser fructíferos en esa área de nuestra vida. Hay una frase que he dicho muchas veces aquí en Epicentro, pero que es bueno recordarla, que dice: en lo que nos enfocamos, crece, se expande y se desarrolla. Yo tengo poca paciencia, si les soy honesto, con el negativismo, ¿verdad? Cuando las personas son negativas inmediatamente. Porque creo esa verdad. En lo que te enfocas en tu vida es lo que va a crecer, es lo que se va a expandir, es lo que se va a desarrollar. A veces cuando estás tratando de tener una plática espiritual con alguien y empiezas a darte cuenta, ¿verdad? Que hay mucho negativismo, todo está mal y todo es esto y todo es crítica y todo es negativo. Te preocupas. ¿Por qué? Porque se están enfocando en lo equivocado, se están enfocando en lo incorrecto. Y entre más se enfoquen, más grande será en su vida. Más grande será ese problema en su vida. Tenemos que enfocarnos en lo correcto. Ahora, si tú no sabes, porque pudiera haber el caso, ¿verdad? Que tú digas, oye, pues yo no sé qué es lo bueno y lo bello que hay en mí, ¿verdad? Especialmente los hombres, a lo mejor estás aquí, ¿verdad? Ya eres un señor y te hablo de lo bueno y lo bello que hay en ti. Tú, ¿verdad? A lo mejor puede pasar que no estés convencido de que hay cosas buenas y bellas en ti, que deberían de multiplicarse, ¿verdad? Pero si eres sincero y tú piensas, ¿sabes qué, Roberto? Es que yo no sé, no creo. Yo te daría el siguiente consejo. Habla con personas cercanas a ti. Habla con personas que te aman y ellos te lo van a decir. Ellos te van a decir cuáles son esas cosas buenas que tú tienes, esas cosas bellas que tú tienes y que deberías de multiplicar. Y luego llega el sexto día. Y dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. La Biblia nos dice que Dios creó al ser humano para su gloria. Dios creó al ser humano para su gloria. Fíjate el pasaje, dice, está Dios hablando, dice, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Debemos de pensar un poco mejor acerca de nosotros. ¿Puedes creer que Dios te creó a ti para su gloria? ¿Qué significa esto de cada uno de nosotros? Que Dios nos haya creado para su gloria. Son de esas verdades, ¿verdad? Que debemos de escucharlas, meditarlas,
tomar el tiempo, ¿verdad? Para que se siembren en nuestros corazones y empiecen a dar fruto en la manera que pensamos, en la manera en que nos conducimos en la vida. Pero hablando de esto, ¿verdad? Que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza en el sexto día. ¿Cómo podemos aplicar ese versículo a nosotros? Y para mí es que tú y yo debemos de crear cosas que traigan gloria a Dios. Si en el sexto día Dios creó al hombre para su gloria, quiere decir que nosotros en nuestra vida podemos crear cosas para la gloria de Dios. Muchas veces tú y yo estamos tratando de hacer cosas para nuestra gloria. Yo quiero verme bien. Yo quiero que la gente piense que soy exitoso. Yo quiero que la gente piense que soy inteligente. Yo quiero que la gente piense esto de mí, ¿verdad? Y tal vez no haya nada de malo, ¿verdad? En cierto sentido en eso. Pero la pregunta sería si estás dando lugar a crear cosas en tu vida que den gloria a Dios. Donde la meta no eres que tú te lleves la gloria, sino que Dios reciba la gloria de lo que tú haces. Y pudiéramos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pudiéramos hablar desde el punto de vista artístico, ¿verdad? Si tienes algún talento artístico, hay cosas que tú puedes hacer con tu vida que den gloria a Dios. La manera en que cantas, la manera en que tocas un instrumento, la manera en que escribes, la manera en que dibujas, la manera en que compones. ¿Puedes hacer cosas realmente para la gloria de Dios? Pero, ¿qué de los negocios? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que están aquí cuando empiezan un negocio, su meta es que mi negocio le dé gloria a Dios? Y si supieras lo que eso significa, ¿verdad? Si supiéramos lo que eso significa, más de nosotros trataríamos de estar haciendo negocios que dieran la gloria a Dios. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Pudiéramos hacer negocios, empresas que le dan la gloria a Dios? Que la manera en que manejas las finanzas de tu empresa le da gloria a Dios. Que la manera en que tratas a los empleados, a los trabajadores, le da gloria a Dios. ¿Podemos hacerlo? Pero muchas veces ignoramos estas cosas. ¿Podemos crear relaciones que den gloria a Dios? Podemos relacionarnos unos con otros de tal manera que esa relación le dé gloria a Dios. Puedes amar a tu prójimo y tratar a tu prójimo de tal manera que le dé gloria a Dios. Puedes relacionarte con la iglesia de tal manera que la manera en que te relacionas con la iglesia le da gloria a Dios. Puedes crear una familia que le dé gloria a Dios. Todos necesitamos despertar a estas posibilidades en nuestra vida. A veces, ¿verdad? Estamos sentados, estamos pasivos, estamos en el piso, estamos en el caos, en la confusión. Y no permitimos, ¿verdad?, que una semana Génesis como esta que leemos en la Biblia nos traslade de nuestra derrota, nos traslade de nuestro fracaso a ese lugar de victoria, a ese lugar donde todo nuestro alrededor está listo para la vida, está listo para la armonía, está listo para la paz en cada uno de nosotros. Dios te ha dado talentos a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado talentos que necesitamos utilizar para la gloria de Dios en diferentes áreas. No todos los talentos, ¿verdad?, son para una plataforma, pero hay talentos en tu vida que tú puedes utilizar para la gloria de Dios. Y luego llega el séptimo día. Y la Biblia dice lo siguiente, el séptimo día, dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Después de hacer lo que podamos hacer para salir del caos, porque acuérdate, se trata de trabajar junto a Dios. Si es depender de Dios, si es pedirle a Dios, así como lo hizo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Sí se trata de eso, pero al mismo tiempo tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que trabajar junto a Dios. Y una vez, ¿verdad?, que hemos hecho lo que nosotros podemos hacer, nos toca entonces
descansar en Dios, que a veces no lo hacemos. Y por eso estamos cansados y por eso nos sentimos sin fuerzas, porque no aprendemos a descansar a Dios. Después de obedecer, después de hacer nuestra parte, simplemente descansar en Dios y permitir que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Porque esa es otra realidad. Hay cosas que tú no puedes hacer en tu vida, que solamente Dios va a hacer, pero tú y yo necesitamos descansar en Él para salir, ¿verdad?, del caos, de la confusión, del desorden. Necesitamos descansar en Dios. Si hay una invitación que leemos en la Biblia varias veces, es la invitación a descansar en Él. Dios cree esto, Dios cree que tú y yo podemos descansar en Él. Y por lo tanto, nos invita a descansar en Él. Jesús dijo, esas palabras muy famosas de Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Que lo más importante en tu vida sea la opinión de Jesús acerca de nosotros. ¿Sabes que tú y yo descansaríamos mucho emocionalmente, espiritualmente? Y créeme lo que te voy a decir. Tú y yo descansaríamos mucho, descansaríamos como no lo imaginamos, emocionalmente, espiritualmente. Si lo más importante en nuestra vida fuera la opinión que Jesús tiene de nosotros, por encima de la opinión de alguien más, por encima de la opinión de otro hombre o de otra mujer, que lo más importante para ti fuera la opinión que Jesús tiene de ti, eso te haría descansar. Porque es la opinión de alguien que te ama. Porque es la opinión de alguien que está dispuesto o estuvo dispuesto a morir por ti. Es alguien que estuvo dispuesto a dejar su gloria para morir por ti, para rescatarte, para salvarte. Y tal vez te dé miedo a ti, ¿verdad? Cuando te digo, lo más importante debe ser la opinión que Cristo tenga de ti, porque ¿qué tal si tiene una mala opinión de mí? No conoces su amor. No hay lugar más seguro para nosotros que bajo los brazos de Jesús. No hay lugar más seguro para ti que estar cerca de Jesús. Y ese debe de ser lo más importante para nosotros. Es la única forma en la que vamos a descansar. Y créeme, necesitamos hacerlo. Necesitamos descansar. Y déjame terminar con lo siguiente. Si vamos a empezar de nuevo, si vamos a salir de la confusión y el desorden, necesitamos hacer de las cosas buenas de la vida el centro de nuestra existencia. Ahorita mencionaba un poco, ¿verdad? A veces tenemos esta mala idea, ¿verdad? Que si me enfoco en lo negativo, si veo lo negativo, si critico, si juzgo, piensas que eres un poco más espiritual o más espiritual que los demás, sientes que eso te pone en una posición, no sé, superior a los demás, pero tienes que entender que el negativismo nunca nos lleva a un buen puerto. El enfocarnos en las cosas que están mal no nos llevan a un buen puerto. Ahora, que tenemos que reconocerlas, que tenemos que tratarlas, sí, pero ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón de tu vida? Deben de ser las cosas buenas de la vida. ¿Cuál es el centro de tu relación matrimonial? Que sean las cosas buenas de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa. Así lo hizo Dios. Cuando Dios estaba en esta semana, en la semana del Génesis, había muchas cosas que Dios pudiera haber escrito en esa primera semana y hubiera criticado, ¿verdad? Pero sí, empezó diciendo que había caos. Empezó diciendo, ¿verdad?, que había desorden. Pero luego empezó a hablar cosas positivas. Y todo lo que leemos esa semana son cosas positivas.
Cada vez que hacía algo, estaba corrigiendo algo, pero su enfoque eran las cosas positivas. Durante su semana Génesis, Dios vio y dijo que las cosas eran buenas en gran manera 7 veces. Quiere decir que que Dios todos los días estaba diciendo que lo que estaba pasando era bueno. Pero ponte a pensar, ¿verdad? Oye, si Dios estaba trayendo orden es porque había desorden. Si Dios estaba trayendo vida era porque no había vida. Si Dios estaba trayendo árboles, hierbas, es porque todo era un desierto. Pero Dios no está hablando de lo negativo, está hablando de lo bueno, de lo que está sucediendo bien. Y menciona 7 veces que las cosas son buenas. ¿Cómo necesitamos aprender esto nosotros? Porque en medio del caos, en medio de la confusión, perdemos de vista las cosas buenas. Las cosas buenas en ti y las cosas buenas en los demás. Dejamos de verlas. El negativismo pinta nuestro mundo de gris. Y todo se vuelve gris, todo se vuelve triste. Porque no estamos viendo lo bueno, no estamos teniendo la capacidad de reconocer lo que está bien. Algunos estudios dicen que la mayoría de nosotros, el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Imagínate, de cada 10 pensamientos que tenemos, 8 son negativos. Y a lo mejor te dicen, no, Roberto, yo no estoy ahí. Bueno, a lo mejor no, ¿verdad? Pero el promedio se dice que ese es. Son pensamientos críticos, son pensamientos acusadores, son pensamientos negativos. Y solo el 20% son positivos. Necesitamos un gran cambio. Pero déjame terminar con esto. Hablando de esto, de que te concentres en lo bueno. Yo entiendo que cuando yo les hablo y les digo, concéntrate en lo bueno, pareciera poco espiritual tal vez. O tal vez tú piensas que es poco espiritual, que yo te digo que te concentres en lo bueno que hay en ti. Pero ¿cómo te lo digo? ¿Pero cómo te lo expreso? Te acabo de llevar por el pasaje, ¿verdad? De esta semana en Génesis. ¿Y cuál es el enfoque de Dios? Lo bueno. No estoy diciendo que ignoremos lo malo. No estoy diciendo que digamos que no hay nada malo en nosotros. Pero sí creo que entre más te enfoques en lo bueno, más poder tendrás para terminar con lo malo en ti. Entre más te enfoques en lo bueno, más autoridad tendrás para resistir, para renunciar a lo malo en tu corazón. Pero necesitamos hacer de lo bueno el enfoque de nuestra vida.